Control químico de placa bacteriana. Está comprendido en la unidad número 6 de plan de tratamiento, terapia mecánica y química. Definimos control químico como la utilización de agentes químicos que nos permiten reducir los niveles de placa bacteriana supra y infragingival, aumentando los efectos de la terapia mecánica y o ayudando a la terapia sistémica si lo hubiere. En el mercado podemos encontrar diferentes colutorios y pastas dentales, pero cuando vamos a prescribir uno de ellos a nuestros pacientes, nos preguntamos si son todos iguales, cuál debo indicar en cada caso a mis pacientes. En cuanto a las fases del tratamiento, los vamos a utilizar durante la fase activa del tratamiento, durante la fase quirúrgica, cuando realizamos una cirugía periodontal como para complemento del postoperatorio, ya que nuestro paciente no va a poder realizar en esa zona una terapia mecánica de higiene, y también se puede utilizar en la terapia de mantenimiento soporte. En la fase activa, que comprende la instrumentación subgingival y el uso de antisépticos, y también en algunos casos específicos la administración de antibióticos locales o sistémicos. En esta etapa inicial, en la fase higiénica y fase activa, nuestros objetivos, tanto clínicos como microbiológicos, son reducir el número de bolsas mayores a 5 milímetros de profundidad de sondaje, ganar inserción clínica y producir un cambio ecológico a nivel del perfil microbiano, transformando ese biofilm disbiótico en un perfil microbiano más compatible con la salud. Los agentes químicos presentan diferentes mecanismos de acción. Ya algunos tienen una acción en cuanto a la reducción cuantitativa, es decir, la reducción en la cantidad de los microorganismos, o una reducción cualitativa por la alteración de la vitalidad de la biopelícula. Dentro de los mecanismos de acción podemos nombrar el de impedir la adhesión bacteriana, es decir, prevenir la adhesión de la bacteria a la superficie dentaria, ya que el agente químico forma una película sobre la superficie del diente, interfiriendo con la adhesión de las bacterias, y así evita la colonización de las mismas. También puede actuar evitando la proliferación bacteriana y la coagregación. Este efecto bactericida-bacteriostático interfiere en la división de las células bacterianas dañadas, lleva a la interferencia con la formación de la biopelícula. Además, impide la maduración de la biopelícula, ya que se inhibe la coagregación de nuevas especies debido a condiciones ambientales desfavorables. Otro mecanismo de acción es la eliminación de la biopelícula ya establecida. La sustancia química induce el desprendimiento o la eliminación de la biopelícula al romper las uniones químicas entre la superficie y el biofilm y desorganizar la estructura de la misma. Otro mecanismo de acción es a través de la modificación de la patogenicidad de la biopelícula o la estimulación de los sistemas inmunitarios del huésped. Según los efectos, podemos clasificar estos agentes químicos en agentes antimicrobianos, agentes reductores o inhibidores de placa, agentes antiplaca o agentes antigingivitis. ¿Cuáles son los requerimientos que debe tener un agente químico para ser considerado ideal? Debe ser efectivo contra el patógeno, es decir, debe tener un espectro de acción amplio contra bacterias, virus y levaduras. Debe tener la capacidad de llegar al sitio en una concentración efectiva, no poseer efectos secundarios, ser capaz de inhibir la formación de la placa bacteriana nueva, eliminar la placa bacteriana organizada, no ser tóxico y tener la capacidad de permanecer en el sitio por un tiempo que resulte efectivo. Según la sustantividad, que es la capacidad de una sustancia de absorberse en la superficie oral y liberarse gradualmente en forma activa por un determinado tiempo, los vamos a clasificar en antisépticos de primera generación, antisépticos de segunda generación y antisépticos de tercera generación. Los antisépticos de primera generación se caracterizan porque tienen una sustantividad muy limitada con tiempo de acción breve. Ejemplo de los mismos son los derivados fenólicos, extractos de plantas, compuestos de amonio, cuaternario y agentes oxidantes. Los de segunda generación se caracterizan porque tienen alta sustantividad y el ejemplo
es la clorhexidina. Antisépticos de tercera generación son aquellos que interfieren o impiden la adhesión bacteriana de la biopelícula. De acuerdo a las formas de administración, van a actuar sobre la placa supragingival antisépticos de primera y segunda generación que son administrados vía colutorios, gel, tópicos, pastas dentales o spray. Y a nivel de la placa infragingival pueden actuar directamente en la bolsa antisépticos de segunda generación o antibióticos vía irrigaciones, gel, sistemas de liberación lenta como son los túbulos, tirillas o fibras. Y por vía sistémica antibióticos ya sea por vía oral o parenteral. Las características generales que presentan los antisépticos de primera generación es que son capaces de reducir la placa bacteriana entre un 20 y un 30%. Actúan sobre la placa supragingival y tienen baja sustantividad. Ejemplos de ellos son la sanguinarina, compuestos de amonio cuaternario, compuestos fenólicos o aceites esenciales, compuestos oxigenados, excitirina y sales de metales pesados. La sanguinarina, que son extractos de hierbas o plantas alcaloides, se presentan en colutorios, como tienen baja sustantividad, se les recomienda realizar buches cada 4 veces al día, es decir, cada 6 horas. Su mecanismo de acción es como son agentes catiónicos que disminuyen la capacidad de la bacteria al unirse al elemento dentario y actúan sobre la superficie bacteriana y sobre las enzimas bacterianas intracelulares. Los compuestos de amonio cuaternario son el cloruro de benzalconio y el cloruro de acetilpiridinio. La presentación también es en forma de colutorios, por ejemplo tenemos el de Oral-B o el Plaque de Colgate. El mecanismo de acción son agentes catiónicos que aumentan la permeabilidad de la pared bacteriana, disminuyen el metabolismo bacteriano y producen pérdida del contenido celular. Son efectivos en etapas tempranas de la formación de la placa. Los compuestos fenólicos o aceites esenciales, la marca comercial es el Listerine, son una mezcla de aceites con timol, mentol, eucalipto, salicilato de metilo y pueden tener un vehículo que es hidroalcohólico o sin alcohol. No tienen carga, actúan a nivel de la pared bacteriana produciendo lisis y pueden presentar efectos adversos como la tinción, sensación de quemazón y sabor amargo. Los compuestos oxigenados, como el peróxido de hidrógeno, en contacto con los tejidos y enzimas bacterianas produce liberación sostenida de oxígeno, disminuyendo los síntomas de inflamación gingival. Lo vamos a utilizar en laguna como tratamiento local, embebiendo torundas de algodón en agua oxigenada al 3% y también para el tratamiento de la pericoronalitis de los terceros molares. Otro compuesto que tenemos de primera generación es la excitirina, que viene en forma de colutorios. El nombre comercial es el Buchek Forte. También se recomienda por su baja sustantividad indicarlo 4 veces por día y puede provocar tinción dentinaria. Las sales de metales pesados, dentro de ellos tenemos el citrato y cloruro de zinc, fluoruro de estaño más aminofluoruro o el sulfato de cobre. Se presentan en forma de pastas dentales, como por ejemplo la Colgate Total o la Sensodyne Rápido Alivio, y en forma de colutorios como el Sensidem, y tienen acción de disminuir la hipersensibilidad. Dentro de los antisépticos de segunda generación, las características generales que presentan es que son capaces de disminuir la placa en un 70 a un 90%, actúan sobre la placa supra e infragingival y poseen alta sustantividad. Ejemplos de ellos son el digluconato de clorhexidina, el yodopovidona y compuestos fenólicos como son el triclosan más el GAN3 y el flúor. La clorhexidina es un agente catiónico, es decir, que tiene una carga eléctrica positiva que se une a la pared celular de las bacterias, las gram positivas que tienen el ácido lipoicoico, el cual tiene grupos fosfatos con carga negativa, y se une a las endotoxinas, lipopolisacáridos con carga negativa, de las bacterias gram negativas. Estas uniones catiónicas producen alteraciones en el equilibrio osmótico de la célula bacteriana con pérdida de electrolitos y lisis bacteriana. El mecanismo de acción es
Por un lado, interfiere en la formación de la biopelícula adquirida porque bloquea los grupos acídicos de las glucoproteínas salivales, disminuye el grado de absorción de esta sal diente, también produce una alteración de la adherencia de las células bacterianas a la superficie de la película adquirida, compitiendo con el ion calcio. Es bactericida y bacteriostático. Actúa sobre bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, levaduras y virus. Las formas de presentación para su aplicación clínica puede ser en forma de barnices al 10%, geles al 1%, colutorios que vienen desde el 0,5 al 0,20%, pastas dentales e irrigaciones al 2% en forma local. Acá podemos observar diferentes marcas comerciales. Tenemos el Placao en forma de spray, en forma de colutorio y en forma de gel. También tenemos el Placao de mantenimiento que ha salido recientemente. Tenemos el Periogat de Colgate, el Udril y las pastas dental, el Elgidium. Las presentaciones comerciales más utilizadas contienen concentraciones de clorhexidina del 0,2 al 0,12%. La actividad del gluconato de clorhexidina va a depender también del pH, de un pH de 5,5 a 7, y su acción es neutralizada en presencia de surfactantes iónicos y aniones inorgánicos como el fosfato, el nitrato o el cloro. Por eso debemos recomendar su uso no inmediatamente de que el paciente se cepilla con una pasta dental, porque se van a inactivar la acción, sino que hay que recomendar al paciente que lo haga, si se cepilló con una pasta de dientes, que lo haga una hora o media hora después. La forma de administración es cada 12 horas, es decir, 2 veces al día, ya que tiene alta sustantividad, pudiendo absorberse sobre la mucosa y liberarse de forma sostenida durante 12 horas. La podemos indicar a corto plazo cuando presenta problemas para efectuar la higiene mecánica correcta, cuidados postoperatorios quirúrgicos, terapia periodontal inicial, colocación de prótesis inmediata en pacientes con guna o con pericoronalitis de terceros molares, en pacientes con alto riesgo de carie, pacientes que presentan férulas, superficies de difícil eliminación mecánica. A mediano plazo, es decir, en forma temporariamente, en portadores de ortodoncia fija o removible, pacientes que tienen fracturas interproximales, impedidos motores temporarios, en terapia periodontal de soporte o mantenimiento y en implantes dentales. Y a largo plazo, en aquellos pacientes que presentan dificultades motoras que imposibilitan la higiene mecánica, discapacidad física o mental, pacientes que tienen SIDA, granulocitosis, trasplantados, hemofilia, artritis reumatoidea, pacientes que consumen drogas inmunosupresoras, en casos de leucemia o pacientes hospitalizados, para disminuir el riesgo de producción de bacteremias durante la realización de procedimientos de destartraje por medio de ultrasonidos, o como medida preoperatoria para disminuir la carga bacteriana oral y el riesgo de infecciones del área quirúrgica. Dentro de los efectos adversos que puede presentar clorhexidina son la tinción dentaria y de restauraciones estéticas, alteraciones en el gusto salado, descamación de mucosas, aumento de la producción de cálculo, porque es un cálculo de fácil remover, y hipersensibilidad baja. Dentro de los fluoruros tenemos que presentan acción antimicrobiana, anticaries y desensibilizante. Y tenemos, por ejemplo, pastas de diente como la Parodontax o el Elmex, o también colutorios como el Florden semanal. El yodo es probablemente el agente antiséptico de más amplio espectro, más potente disponible, ejerce una actividad antimicrobiana excelente frente a bacterias, levaduras, virus, protozoos, con un desarrollo de resistencia casi inexistente. La povidona yodada está disponible en concentraciones del 4 al 10% en formulaciones de agua o alcohol. La povidona yodada produce la liberación sostenida de yodo, es bactericida, virucida, esporicida, fungicida. El nombre comercial es el Pervinox y lo vamos a utilizar localmente en irrigaciones supra e infragingivales. Presenta contraindicaciones, puede inducir a disfunción tiroidea debido a la incorporación excesiva de yodo, no debería utilizarse durante el embarazo, la lactancia ni en individuos con riesgos de hipotiroidismo, o a otras enfermedades como la de Hashimoto u otras enfermedades inducidas por yodo.
Otro antiséptico, otro agente químico es el triclosan, que es una sustancia germinicida no iónica con amplio espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas. Se encuentra disponible en enjuagues bucales y pastas dentales. Tiene la característica de permanece poco tiempo en la boca y en acción con copolímero GRANTES aumenta significativamente la sustantividad y el efecto antimicrobiano. ¿Qué ingredientes se encuentran en la formulación de las pastas dentales? Las pastas dentales presentan ingredientes básicos e ingredientes activos. Dentro de los ingredientes básicos tenemos abrasivos, detergentes, espesantes, endulzantes, humectantes y saborizantes. Y dentro de los ingredientes activos tenemos el flúor, fluoruro de estañoso, triclosan, clorexidina, agentes anticálculo como los pirofosfatos, agentes blanqueadores y agentes desensibilizantes como las sales de estroncio y potasio. Los fluoruros actúan sobre la célula bacteriana y alteran su crecimiento al inhibir el metabolismo energético celular. Esta acción está influida por el pH del medio. Inhiben la adherencia bacteriana. En concentraciones entre 1 a 30 partes por millón, inhiben la formación de la película adquirida, modificando la carga en la superficie del esmalte. Y entre 200 y 500 partes por millón, se unen al calcio de la saliva e impiden que éste actúe como puente en la colonización inicial de la película adquirida por parte de los microorganismos. Tenemos diferentes concentraciones de flúor con diferentes pH, van a tener una acción antiadherente y antienzimática, bactericida, remineralizadores o desensibilizante. Y de acuerdo a la acción va a ser el vehículo en el cual van a ser incorporados. Actualmente existe una tendencia, y esto ha aumentado en los últimos años, en cuanto a los productos más ecológicos. Los ensayos clínicos en su mayoría hasta ahora son a corto plazo, por eso por el momento es difícil sacar conclusiones firmes. Pero tenemos en el mercado productos naturales como la acacia arábica, el aloe vera, caléndula, cúrcuma, té, manzanilla, aceites de limoncillo y mirra, que se han descrito ya propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, analgésicas y astringentes. Como nombre comerciales tenemos la pasta sudanta, la Jourdain, que se pueden encontrar en el mercado y son recomendables para pacientes veganos. Y este otro palito, que es una raíz, que se llama miswak, que es de uso en Oriente Medio y en el Asia para realizar la higiene mecánica reemplazando el cepillo dental. Dentro de las marcas comerciales que podemos encontrar productos naturales combinados con agentes químicos, por ejemplo, el fluoruro de sodio con productos naturales como la mirra, la salvia, la menta, la chamomilla, son el Parodontax y el Colgate Herbal. Dentro de las conclusiones podemos decir que la placa periodontopática constituye una acumulación bacteriana del biofilm que confiere a las bacterias huésped una resistencia al tratamiento antimicrobiano superior al que poseen los mismos microorganismos en su forma planctónica. El control de la placa supragingival es esencial para la prevención y la recurrencia de la enfermedad periodontal y los agentes químicos deben utilizarse como complemento en el tratamiento de la gingivitis y de la periodontitis, ya que estos reducen la cantidad del biofilm y desordenan su estructura, pero no reemplazan a la terapia mecánica, a la técnica de cepillado, salvo en aquellos casos donde está imposibilitado realizarla.